Las 9:14 de la mañana, los muy buenos días para Fernando Andach. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿Cómo andás? te diría, Fernando, que un placer y con mucha ansiedad, ya previo al acto electoral en sí mismo, uno en la medida que junto a Fernando ha tenido la posibilidad de analizar diferentes momentos en la vida política, no solamente de nuestro país, sino internacional, se torna realmente interesantísimo y genera ansiedad, porque uno mismo a veces cuando va viendo determinado tipo de situaciones, ahora nada más teníamos las palabras, el discurso que finalmente y tras 10 horas de silencio realizó Hillary Clinton, y bueno, pocas veces he visto tratar de mantener la máscara, tratar de mantener la postura, cuando realmente se nota que el golpe fue durísimo. Entonces uno tiene esa cosa de, bueno, encontrémonos con Fernando, que debe tener un material, debe haber sido riquísimo en estas últimas horas el material que has encontrado, ¿no? Sí, sobre todo inédito, ¿no? Así como parece que Estados Unidos está encaprichado en darnos una especie de terapia de shock, porque tenemos la elección del primer presidente negro, iba a decir africano-americano, pero no es, porque justamente su padre no viene de ese estrato de los esclavos, ¿verdad? Como Michelle Obama, sino que su padre es africano, y ahora nos ofrece algo completamente inédito para Estados Unidos, por lo menos, ¿verdad? Que se consideró siempre esa idea de la excepcionalidad estadounidense, ¿no? Como un país que tendría características únicas y por eso se adjudica a sí mismo un rol muy particular en la geopolítica. Entonces, ¿qué significa? Eso sería lo que la semiótica pretende hacer, no con el diario del lunes, que no tiene mucha gracia decir, bueno, sino entender que viene, ¿verdad? Porque eso es lo interesante del significado, siempre va hacia el futuro. Si vos te preguntás sobre algo es para saber cómo ahora posicionarte, desde los países que ya se preguntan cómo nos va a ir con este nuevo líder. Entonces, lo que me gustaría hacer con ustedes hoy es reflexionar un poquito sobre por qué se les escapó a los medios tradicionales esta victoria y qué significa que gane alguien como Donald J. Trump. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a meternos de lleno y a desglosarlo con, yo diría además, un maestro de la gestualidad como Trump. Y cuando digo maestro me estoy refiriendo a su dominio de lo mediático. Exacto. De las cámaras, del primer plano, del plano medio, de todo, ¿no? Porque a veces uno cree que hasta tiene claro lo que está tomando el dron. Sí, ¿no? Porque tiene ese ejercicio, digamos, del tipo que está acostumbrado al estudio. Claro. En sus discursos ha hecho cada silencio, a veces viene hablando y genera un silencio que es... No, pero lo que dicen ustedes es como muy cierto y muy válido, ¿no? Porque se ha consagrado como soberano de los medios tradicionales, no hay que olvidar ni un instante, ¿no? Lo que decía Humberto, viene de un programa de televisión, de un reality show, de un canal central, ¿no es cierto?, El Aprendiz, pero también, y hay dos artículos que quisiera mencionar luego, sobre la victoria impresionante de Facebook. O sea, ¿por qué? Hay un artículo en La Nación y un artículo en New York Magazine de ayer. Ganó en las redes, evidentemente. Donde ganaron las redes. Sí. Y esto no es nuevo, porque Obama, ¿cómo ganó? Ganó... No fueron las redes. A través de las redes. Vean cómo hay una cierta neutralidad del del medio. medio. Yes We Can de Obama fue a través de las redes. Lo que se llamó el movimiento grassroots, o sea, de gente independiente, o sea, zafar de la estructura partidaria, y esta victoria muestra como nunca que política y medios son inseparables, ¿no? Primero era la prensa, luego la radio, luego la tele. Piensen en el debate Nixon-Kennedy del que se sigue hablando. Perfecto. Y hoy, ¿cómo vas a ignorar el impacto fenomenal que tienen esas redes? Y tenemos imágenes como para ir empezando a entender lo que estás planteando, Fernando. Vamos a empezar a compartirlas para desglosar esto que estás explicando. Vamos con la primera de ellas, mientras tenemos allí parte de la gesticulación del triunfador. Vamos con las fotografías elegidas además por Fernando para, como nos dijo él, vamos a tratar de entender un poquito el futuro, ¿no? Claro. ¿Qué nos depara esto? Yo decía recién ahí tenemos una fotografía de Hillary junto a su marido, bueno, que estuvo en todo momento, ¿no? En todo momento, sí, porque... Apareciendo exactamente en ese plano, ¿no? Ese violeta. Medio fuera de foco, pero lo suficientemente... Hace juego la corbata. Bien combinado ese violeta, ¿no? De Clinton con el de su esposa, ¿no? Pero lo que planteaban recién ustedes, ¿no? Es decir, qué máscara para no quebrarse, ¿no es cierto? Cuando uno espera. Y yo digo que parecería por momentos que su esposo, Bill Clinton, hay momentos que parece más cercano a las lágrimas que ella, sí. ¿no es cierto? No solo le hace el aguante de atrás,
con el vicepresidente, ¿no? El candidato, los dos fallidos obviamente, sino que ella, salvo un instante del cual me gustaría mucho hablar, donde parece que sí va finalmente a expresar lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Sí. Y más por el género. Acuérdense que iba a ser la primer mujer presidente, parecía algo tan cantado, tan dado, ¿verdad? Sí, pero para los medios tradicionales, no para las redes, Y entonces quisiera ir a un trocito del discurso de ella, el discurso famoso de concesión, que ustedes bien decían, hace un suspenso, demora, ¿verdad? Pero nunca hay esa sospecha, como decía Trump hasta el final. ¿Se acuerdan del tercer debate que le pregunta, los periodistas le dice, ¿usted va a aceptar la derrota? Dice, suspenso, dijo, ¿no? Y eso genera una especie de, ¿verdad? Un tsunami, ¿no? Ahí la tienen. Ahí la tenemos. Parecería... Junta fuerza. Sí, sí. I know how disappointed you feel because I feel it too. Ahí está, ¿ven? And so do tens of Habla del sentimiento, dice, sé bien esa decepción amarga, ¿no es cierto? Y uno esperaría que ella va a pausar y va a mostrar, pero lo resiste. Y esto es lo que me gustaría, ¿verdad?, plantear hoy como una visión a futuro para cumplir lo que dije, ¿no? El significado siempre nos prepara para lidiar con el mundo. Ella va a decir en el momento más crispado, dice, nada me enorgullece más que haber sido, en inglés se dice champion, la traducción sería el paladín de ustedes, mujeres, mujeres jóvenes, ¿no es cierto? Porque obviamente hubiera sido un antes y después fenomenal. Primero un presidente negro y demócrata, ahora una presidente mujer y demócrata, y dice, y eso todavía no se logró. Pero vean ustedes, va a usar una metáfora que ya está, digamos, totalmente adaptada, que dice, no logramos romper el techo de vidrio. El techo de ¿Qué cristal. es ese techo de cristal, verdad? Es este glass ceiling. And we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things. Ahí está desafiando a Trump. Es verdad. Ese es un momento de desafío porque dice, vamos a seguir luchando por valores como la igualdad de credos, de razas. La gestualidad cambia hacia una cosa completamente. más seria, más fuerte, con más de firmeza. Exacto. Le dice, mirá que no nos derrotaste del todo. Lo dice el vicepresidente antes, dice, nos mataste pero no nos ganaste. Como decir, perdimos una batalla pero no la guerra, y ahí entra un matiz, digamos así, de desafío, le tira el guante, le dice, mirá que estamos acá y vamos a seguir luchando por los valores demócratas, contra sobre todo ese discurso que ni siquiera llamaría republicano, el de Trump, porque vieron que los propios líderes se retiran. Este no es un outsider, hay que inventar un nuevo nombre. Entonces, esta es mi explicación del significado de lo que pasó, ¿verdad? Cuando ella va a hablar de ese techo de cristal, como ustedes bien dijeron, ¿verdad? Es decir, esa barrera invisible pero que está ahí, que impediría que crezcan las mujeres al nivel de poder que crecen los hombres. Yo les digo acá, ¿qué hizo Donald Trump? ¿Qué significa para mí, y desde la semiótica que yo trabajo, su triunfo, inesperado, insisto, solo para la visión tradicional de los medios, para el New York Times, ¿verdad? Para todos los órganos que antes eran decisivos, antes de Facebook, antes del tweet, antes de todo eso. Sí, acá todo el aparato mediático de los Estados Unidos estaba enfocado en Hillary Clinton y no, ni así. 2 páginas del New York Times con los insultos, con las malas palabras, etcétera, que dijo Donald Trump en la campaña. No sirvieron para nada. ¿Por qué? ¿Qué hizo este candidato? Rompió el techo de barro. ¿Qué quiere decir? No es un outsider. Outsider puede ser Tabaré Vázquez cuando se presenta la primera vez, que es un oncólogo, que fue presidente de un club de fútbol, etcétera. Este viene a tomar por asalto la fortaleza del poder tradicional. El techo de barro quiere decir que él se presenta como el tipo más vulgar imaginable y por eso no hay con qué pegarle. O sea, escándalos que hubieran derrotado a cualquier político medianamente tradicional, profesional, digamos, ¿no? Como uno que se menciona al final, Anthony Weiner, que era, ¿verdad?, un demócrata, etcétera, y sus, digamos, llamadas y fotos en teléfono celular sexuales lo liquidan. A él no, porque él no solo viene de la tele, no solo viene de un reality show, sino que él va a encarnar, digamos así, con desparpajo máximo, lo más vulgar, como diciendo, ¿quieren ver cómo se puede triunfar sin prepararse, sin ensayar para los debates? Se marcaba mucho que no había cómo tranquilizarlo y prepararlo, ¿verdad?, con un contrincante, digamos así, simulado para responder. Él prescinde de todo y llega a encarnar esa voz
del pueblo, pero del pueblo más absolutamente, digamos así, desinformado, antieducado, digamos así, como un desprecio absoluto por la política tradicional. Y Uruguay, ya que Uruguay, ¿no?, estamos acá y ha tenido alguna repercusión insólita también este triunfo, sí, debería entenderlo más que nadie, porque gracias al vallismo histórico, hablo de Valle de Ordóñez, ¿verdad?, ahora que murió uno de los últimos del linaje, fue la cuna a comienzos de siglo de lo que llamó Real de Azúa la mesocracia, quiere decir el poder de una clase media ideal, culta, educada, con universidad, escuela, liceo gratis, ¿verdad? Todo eso es lo opuesto exacto a lo que encarna Trump. Él viene, ¿verdad?, y dice, no como, insisto, outsider, no está bien ese título porque él es mucho más que eso. Claro. Outsider es uno de los un médico negro que se presentó ahí en la interna república. Ese es un outsider. Exacto. ¿Verdad? Pero todavía es un médico, habla con corrección, decía cosas pintorescas, etcétera. Pero ¿verdad?, va a volverse totalmente, yo diría, invulnerable porque viene por otro lado y sin, digamos así, que los medios tradicionales se den cuenta, encarna el descontento más radical de lo que un periodista llamó un etnonacionalismo blanco. O sea, una nueva forma de racismo, ¿verdad?, xenofóbico, sobre todo muy miedoso del cambio, de esta globalización que no les dio lo que, ¿verdad?, se prometía, porque ningún cambio de esos es instantáneo. No va a traer contento e igualdad. Pero está lleno de paradojas, porque él es un millonario, no importa si es menos rico de lo que dice. ¿Cómo él podría acercarse a esas masas descontentas, ¿verdad?, a esa clase media muy golpeada? Y bueno, ahí viene todo lo que decía Humberto recién, todo su manejo de los medios, como diciendo, ustedes confíen ciegamente en mí, no importa. Jamás explicó cómo iba a hacer nada. En el discurso de la victoria, usa exactamente no solo los mismos gestos que estamos viendo, las mismas palabras. Es un festival desaforado del superlativo. Dice el adjetivo great como 20 veces. Exacto. Mi familia, yo great los traduciría como magnífica. Magnífica. No grande, Sí, sí, magnífica. Sí. Este país es magnífico. Vamos a traer una prosperidad magnífica. Nunca dice cómo. En un momento irónico, hace un eco absurdo, yo diría grotesco, de Franklin Roosevelt en el 32 con lo que se llamó el New Deal. O sea, para salir de la Gran Depresión en el año 1932, este presidente demócrata trae, ¿verdad?, empleos reconstruyendo la infraestructura, etc. Y él dice que va a hacer lo mismo, cosa más que improbable, yo diría imposible, pero lo interesante es que sigue, digamos, trabajando, iba a decir de oído, yo diría de cuerpo, porque él sigue siendo el rey de ese reality show que protagonizó El Aprendiz, donde encarnaba justo que el gran decididor. Él usa en el discurso ese, no sé si vieron, la palabra deal. Sí. Dice, con los países, le hablo a la comunidad del mundo, o sea, nosotros, Argentina, Brasil, China, lo que sea, y les digo, vamos a anteponer el interés de Estados Unidos ante nada, pero vamos, entonces dice, deal fairly with them. Vamos a tratarlos, pero en el sentido de negociar. De negociación. ¿No? De un negociador, de un vendedor de autos usados, que parece para mí el personaje más cercano, que dice, era de una viejita que lo usaba para ir a la iglesia el domingo, exacto, ¿no? Sí, y te vende cualquier cosa. Y él dice entonces, haciendo eco un libro del 87, The Art of the Deal, el arte de negociar, que ni siquiera lo escribe él, pero nada de eso afecta. Eso lo saca el New York Times, el New Yorker. Dicen, miren, acá está el ghostwriter, el escritor fantasma que escribió ese libro y que le dio la idea del libro, de todo, no importa para nada. Eso es lo nuevo. Por eso estamos como en una especie de terremoto, ¿no? ¿Y cómo es que gana un tipo tan menos preparado que ella? Justamente, esa es la falla del Partido Demócrata. Eligió a la candidata menos apta para derrotar a Donald Trump, porque hay un descontento con la máquina política. ¿Y ella qué es? Netamente política. La máquina política. Es la representación de la máquina política. Tan políticamente correcta fue que justamente a propósito del momento en el que se dirige hacia las mujeres, en la mención que hace a ese techo de cristal, también las insta a seguir en esa lucha, hablando de su carrera política. Vamos a ver ese fragmento en el que, bueno, ella trata de alguna manera de decir, sí, la derrota duele, obviamente, pero como que el camino es largo y tal vez sean las niñas que hoy las están viendo las que puedan ver. Allí tenemos a Hillary Clinton en el momento que le habla a las mujeres. And so, we need you to keep up these
fights now and for the rest of your lives. And to all the women, and especially the young women, who put their faith in this campaign and in me, I want you to know that nothing has made me prouder than to be your champion. Now, I know we Tendría have todo still para encarnar not porque es shattered mujer, that porque es highest una and luchadora, hardest nadie glass duda, ¿verdad? ceiling, Cuando but se paró al lado de Bill someday, Clinton en el someone Monica will, Gate había que tener agallas para, pero también la gente sabía que estaba comprándose el derecho a esto, Exacto. a hacer una carrera política. Pero ¿cuál es el problema gravísimo? Que durante toda la campaña ella aparece como un candidato lleno de faltas morales. Hasta el final sale el FBI, polémico, ¿no? Diciendo... de los mails. Exacto, ella mintió. Y acá dice una frase muy linda, dice, pusieron su fe en mí. Sí, pero es alguien digno de esa fe. ¿Por qué no pusieron a Joe Biden? ¿Verdad? O Bernie Sanders, que no tenía ningún escándalo, ¿verdad? Entonces lo interesante es eso, que viene desde alguien que encarna y se identifica con el poder tradicional y lo que buscaba, evidentemente una parte grande de la población, hay una división, ¿verdad?, de Estados Unidos, era algo diferente. Yo quería traer una cosa que escribí hace 13 años que creo que explica este momento, pero muy bien. Miren ustedes, estaba en Brasil analizando un reality show que tuvo un impacto fenomenal. Piensen la cantidad de seguidores que tiene este señor Trump en Facebook y que se llamaba Gran Hermano Brasil, Big Brother Brasil. Y una crítica, lo mismo que el New York Times, una persona ¿verdad?, muy culta, que escribe fenómeno, Vía Bramo, en la Folia de San Paulo, que es el New York Times de Brasil, el diario de más entrada o muy prestigioso. Y entonces analizando, fíjate, gana una especie de Trump ese año, se llamaba Domini. ¿Qué pecados tenía entre varios? Le pegaba a las mujeres, sale evidencia. Y entonces ella se pregunta, digamos, como se rasga las vestiduras y dice, ¿será que este tipo representa lo más bajo nuestro? Eso será la ética brasileña, 2003. Abril de 2003, dice. Y entonces en un cortocircuito de la razón termina diciendo, pero de repente no, este Domini no representa nada de nada. Eso es imposible para la semiótica, no hay nada que no represente algo. Yo creo que ese Domini, que es uno de los tantos que gana esa edición, o sea, una cantidad de dinero, de prestigio, a pesar de sus fallas flagrantes que saca la prensa, ¿verdad?, antes de que salga victorioso, mostrando que golpeaba a las mujeres, había hecho actos de estafa, igual que Trump, ¿verdad? Hay todas esas sospechas en torno a él, el abuso contra las mujeres. ¿Por qué no le hace nada? El evasor de impuestos. Evasor, ¿verdad? Se jacta en el tercer debate, dice, gracias al gobierno que ustedes no cambiaron, le achaca. No se olviden que la amenaza con ponerla presa apenas gane, y eso obviamente lo retira, pero curiosamente Trump con los mismos gestos, la misma voz, como decía Humberto, calculando perfectamente el impacto visual, porque este que gana, ustedes dicen, ¿qué importa este personaje que nadie recuerda de 2003, ¿verdad?, sobre el que yo escribí en un reality show global brasileño, con este tipo que era el personaje principal, el que decía, you're fired, estás despedido, y daba la sensación de un gran decididor, de un gran hombre, de un Capitán América, ¿no? Yo creo que es fundamental porque te está mostrando que Hillary Clinton encarna lo que la semiótica llama el poder de lo simbólico, la argumentación, la racionalidad, vieron la información que manejaba en cada debate, mientras que él no se cansaba de repetir, vamos a hacer ¿verdad? No hablaba del muro, pero decía, vamos a pararle el carro a los países, basta de llevársela de arriba, hasta lo de la NATO, no solo atacaba, ¿verdad?, a México, etcétera, sino que decía, vamos a hacer América de vuelta magnífica, de nuevo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él usa los signos que están triunfando en esta época. Y esto para mí es lo más importante para mirar al futuro. Si hablé de que él rompe el techo de barro, quiere decir la vulgaridad más flagrante, más descarada, es lo que gana, porque es una patada al sistema. Es la rabia de ese pueblo que lo vota diciendo no creemos en estos políticos. Y Hillary Clinton es la encarnación de lo político. Miren cómo habla. Miren la educación que tiene, el manejo de cifras. Muchas veces se la comparaba con un robot, pero ¿qué le falta? Y al otro le sobra. El efecto de autenticidad.
en términos semióticos, él encarna lo icónico, la imagen, y lo indicial, el cuerpo. Ese manejo que decía Humberto, cómo, ¿verdad?, sabe cómo moverse. En ese segundo debate que parece que la va a atropellar, ¿se acuerdan? Ese que se llama El Foro, ¿no? Sí, donde él se acerca casi como un depredador. Justo cuando sale el escándalo de lo que dijo en ese ómnibus, y uno dice, acá perdió. Acá sí que perdió. Ella es una mujer y él parece estar replicando de manera suicida todo lo que ahora se sabe de él, que él se aprovecha con su poder de las mujeres. ¿Por qué no le hace mella? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque en esta era... Claro, es que pareció un candidato blindado a todos esos exabruptos. Claro, como teflón, nada se le pega, ¿verdad? Claro, porque la lógica haría pensar que cualquier candidato que dijera o hiciera todo lo que hizo y dijo Donald Trump estaba condenado al fracaso antes de empezar. Sí, sí, es como un incendio, ¿verdad? Como que le arrojas una molotov de la cual nada lo puede salvar. Pero entonces ahí viene mi explicación. En este mundo posmoderno, de comunicación digital instantánea, de las redes, de tweets, selfies, todo eso, ¿qué anhelo tiene ese pueblo que no se siente, ¿verdad?, hablado por las clases políticas? Y Hillary Clinton representa todo eso. Acuérdense las charlas que dio en Wall Street por sumas absurdas, innecesarias. Totalmente. Claramente. Entonces dice, esto no nos sirve. ¿Y qué es lo que se busca hoy? ¿Qué buscan las redes con ese, ¿verdad?, discurso instantáneo, casi anárquico, ¿verdad?, que es sobre todo de abajo hacia arriba? Ya no son los grandes medios que bajan la información, como en Citizen Kane de Orson Welles, ¿se acuerdan? Aquella película Ciudadano Kane famosa. Buscan, vean ustedes, los signos que proliferan a partir de este señor desconocido en la política, que nunca tuvo ningún cargo. Eso ya te está diciendo todo. ¿Dónde está la experiencia de él? Un tipo, como dijo alguien, vendedor de churrascos. En una de sus actuaciones, ¿verdad?, para mostrar que era todo mentira, pone una mesa con churrascos, agua embotellada, una revista, y todo se descubre que es falso, que esos churrascos no se venden desde no sé qué año, que fueron un fracaso, que esa agua embotellada es una agua cualquiera, que no representa nada industrialmente, y sin embargo, ¿verdad?, todo eso él lo hace desde ese antilugar político, y por eso hace valer lo visual y lo corporal todo el tiempo. Y eso es lo que triunfa, ¿verdad? Y ese tenemos que reconocer lo que usó Barack Obama en el 2008 para ser, en cambio, algo mucho más cercano a lo uruguayo, a esa medianía, un tipo, ¿verdad?, que habla con una corrección impecable, que razona, que argumenta, ¿sí?, que es un destacadísimo profesional, un abogado, etcétera, tiene un libro muy famoso, una autobiografía, pero estamos viendo que el clima era otro. Lo que buscaba la gente, nos guste o no nos guste, era ese asalto a la fortaleza del poder, esa ruptura del techo de barro, y este tipo manchado, lleno de estigmas, porque, ¿verdad?, como tú dijiste muy bien, cualquier otro lo hubiera derribado, pero mucho menos que esto. Piensen solo que el hombre de los medios que está en el ómnibus con él, que se llama Bush, ¿verdad?, que es pariente de los Bush por casualidad, con quien tiene esa conversación sexual, lo echan. O sea, lo tiran al diablo, a él que no es un político, y a su compañero de charla lo vuelven presidente. ¿Cómo puede ser eso? Algo hay que interpretar, tenemos que entender. Fernando, ha sido un enorme placer tenerte nuevamente aquí en la Mañana de Arriba Gente. Estamos ya en las 9:37. Agradecerte y bueno, seguramente vamos a tener con Donald Trump material para rato, porque ahora la gran pregunta es, después de acceder a la presidencia, debe asumir como presidente, y yo no dudo que como conocedor justamente de los medios y del tema de imagen, iremos viendo también un cambio en ese sentido de Trump. Sin duda. De eso no tengo dudas, que será y será buen motivo de estudio también. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Fernando. Una vez más con el reconocido semiólogo Fernando Andach, hemos tenido este encuentro aquí en la Mañana de Arriba Gente.